Hola, mi nombre es Diego Iñaki Tenoch Pereira Martínez. Estudio la licenciatura en Medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en el Complejo Regional Sur. Curso la materia de Anatomía Integral de Abdomen, impartida por el Dr. Mariano Amador Puertos. Soy de la sección AM1 y hoy les hablaré de las paredes de abdomen y pelvis. Analizaremos los componentes musculares de las paredes abdominales. Situamos en la mitad anterior la cavidad torácica, los extremos anteriores de las últimas 4 costillas, el hueso coxal con su borde superior, cresta ilíaca, la espina ilíaca anterior superior y siguiendo el arco crural o arco femoral por delante del borde anterior del hueso coxal. Llegamos a la espina del pubis. Ubicamos la línea media abdominal. En el sector posterior representamos el músculo cuadrado lumbar, que se extiende desde las últimas costillas hasta el borde anterior superior del hueso coxal. Las incisiones y sus arcos musculares sobre las apófisis transversas, sus fibras oblicuas descendentes, ascendentes y longitudinales. Nos acercamos ahora a los músculos anchos de la pared abdominal. Ubicamos el reborde costal, la pared muscular hasta la cresta ilíaca, arco crural y espina del pubis. Ubicamos en principio la pared muscular profunda, representada por un músculo, el músculo transverso del abdomen. El sentido de sus fibras es horizontal desde atrás hacia adelante. Son estas: la emergencia de las ramas anteriores de los nervios intercostales y las ramas perforantes laterales. Seguimos el borde de sección del segundo músculo, de profundidad a superficie, el oblicuo menor con fibras oblicuas ascendentes. Por último, el músculo superficial, el oblicuo mayor, con sus fibras oblicuas descendentes de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. La espina ilíaca anterior superior y las fibras comunes del oblicuo menor y transverso. Por debajo, el arco crural, piso del trayecto inguinal, y en la profundidad las fascias transversales, superior y posterior. Ubicamos el trayecto inguinal. Ahora nos dirigiremos a la cara anterior de la pared abdominal, la pared posterior de la vaina de los rectos, donde se ha de ubicar el músculo recto mayor del abdomen. El músculo transverso posee fibras horizontales, que representaron en la maqueta. El oblicuo menor, fibras oblicuas ascendentes de abajo hacia arriba, y el oblicuo mayor, fibras oblicuas descendentes desde arriba hacia abajo. Representan los 3 planos musculares del abdomen. En un corte transversal de las paredes abdominales, apenas por debajo del ombligo, situamos el recto anterior mayor, por fuera del músculo oblicuo mayor, y por dentro, en la profundidad, el transverso del abdomen. Explicaremos ahora la vaina de los músculos rectos, en los 2/3 superiores del abdomen. Poniendo en posición anatómica el corte, el recto anterior mayor del abdomen y en su cara posterior la arteria y venas epigástricas. Por detrás la fascia transversalis y por último grasa preperitoneal. El músculo transverso, que en los 2/3 superiores envía sus fibras por detrás del recto anterior, constituyendo la hoja posterior de la vaina. El músculo oblicuo menor, que al llegar con su aponeurosis anterior al borde externos de los músculos rectos, se divide en 2 hojas. Una se fusiona con la del músculo transverso para luego fusionarse con la línea alba. La otra se dirige por delante del músculo recto anterior y constituye la hoja anterior de la vaina de los rectos. Por último está el músculo oblicuo mayor,
Mediante su aponeurosis anterior se fusiona con la hoja anterior del músculo oblicuo menor, reforzando la vaina de los rectos en su pared anterior. Ahora veremos qué ocurre con la vaina de los rectos en el tercio inferior del abdomen, donde el comportamiento aponeurótico es distinto. Los músculos rectos mayores del abdomen mantienen en igual situación. Las aponeurosis han tomado distintas conductas. Por detrás solo queda la fascia transversalis. Las aponeurosis anteriores discurren por delante de los músculos rectos. El músculo transverso, el músculo oblicuo menor y el músculo oblicuo mayor envían sus aponeurosis anteriores para constituir la hoja anterior de la hoja de los rectos. Si realizamos un corte a nivel suprapubiano, encontraremos el músculo recto anterior mayor del abdomen y por delante de él el músculo piramidal. Su comportamiento formado por una división de las fibras correspondientes a la aponeurosis anterior del oblicuo menor. Analizamos la vaina de los rectos. En los 2 tercios superiores situamos la hoja posterior de la vaina de los rectos. En el tercio inferior, la hoja anterior. En los 2 tercios superiores identificamos los nervios intercostales, sus ramas perforantes, la arteria epigástrica y las venas epigástricas en la hoja posterior de la vaina de los rectos, llegados al límite entre los 2 tercios superiores y el inferior. El músculo oblicuo menor con su aponeurosis anterior, con una hoja anterior y una hoja posterior. Por detrás, el músculo transverso. Ubicamos el nivel del arco de Douglas. En el tercio inferior, la aponeurosis anterior del músculo transverso. Músculo oblicuo menor y músculo oblicuo mayor, que constituyen la hoja anterior de la vaina de los rectos. Ahora nos alejamos y aquí podemos observar el nivel del arco de Douglas, unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior de la vaina de los rectos, la pared posterior de los 2 tercios superiores que no existe en el tercio inferior a partir del arco de Douglas. Insertemos ahora el músculo recto anterior mayor del abdomen, desde el apéndice sifoides hasta alcanzar la espina del pubis. Ahora explicaré las relaciones de la vaina con el músculo colocado. Situamos los vientres musculares e interdigitaciones tendinosas del recto anterior mayor. A nivel del arco de Douglas, en sus 2 tercios superiores, la hoja anterior y posterior de la vaina. En la hoja posterior, la aponeurosis anterior del transverso y hoja posterior del oblicuo menor. La hoja anterior del oblicuo menor se va a fusionar con la aponeurosis del oblicuo mayor. En el tercio inferior, el oblicuo mayor. El oblicuo menor y transverso pasan por delante del músculo recto anterior, quedando desnuda su cara posterior. Aquí se aparecen el transverso, oblicuo mayor y oblicuo menor en sus aponeurosis anteriores. Ubicado ahora el músculo recto anterior, empezamos del arco de Douglas. En los 2 tercios superiores, la cara posterior del músculo retroanterior cubierta por la aponeurosis, desnuda en el tercio inferior. Por delante, el tercio inferior con sus vainas aponeuróticas. En la vista anterior, detallamos las ramas perforantes anteriores de los nervios intercostales. Los acompañamos hasta el borde externo del músculo recto anterior mayor del abdomen derecho. En el sector lateral, sobre el músculo transverso, los ramos perforantes laterales intercostales. Ahora explicaré las paredes abdominales en una preparación anatómica. Aquí podemos observar el abdomen en una vista anterior. Aquí podemos ver que se realizó un corte sagital. El tejido celuloadiposo subcutáneo se quitará con la aponeurosis de recubrimiento del músculo oblicuo mayor del abdomen.
Aquí podemos apreciar la hoja anterior de la vaina de los rectos. Hacia afuera de las fibras del músculo oblicuo mayor. Podemos observar su sentido de oblicuo hacia arriba, abajo y de fuera hacia adentro. La inserción en la espina ilíaca anterior superior se toma y se retira el cuerpo muscular. Aquí podemos observar el reborde costal y la inserción del oblicuo menor del abdomen. Sus fibras oblicuas ascendentes de abajo hacia arriba. Se secciona y al reclinar se descubre las fibras horizontales, correspondientes al músculo transverso del abdomen, y los ramos perforantes intercostales ascendiendo al borde externo de la vaina de los rectos. Ahora explicaré la constitución de la hoja anterior de la vaina de los rectos, en 2/3 superiores de la pared abdominal. Partiendo de la línea media, tomamos la hoja anterior y se retira. Se descubrirá el recto anterior mayor del abdomen. Se aprecian las interdigitaciones y vientres musculares. Al retirarlo, los nervios intercostales. Estos le proporcionarán su inervación. La hoja posterior de la vaina del arco de Douglas. En la profundidad y en relación con la cara posterior del recto, la arteria epigástrica y venas epigástricas. En el tercio inferior, a nivel suprapúbico, descubrimos el músculo piramidal del abdomen. A continuación, explicaré el trayecto inguinal. Aquí podemos ver un esquema que lo explicará mejor. La pared anterior del trayecto inguinal está formada por la aponeurosis anterior del músculo oblicuo mayor. El piso, por la arcada crural, inserción entre la espina ilíaca y pubis. Ubicamos el pilar externo e interno y las fibras arciformes que cierran el orificio superficial. El músculo oblicuo menor, seccionado y reclinado, constituye el techo del trayecto inguinal. Lo seguimos hasta su inserción pubiana. En la profundidad, el músculo transverso del abdomen continúa el trayecto del oblicuo menor y se inserta en el pubis. Ambos constituyen el tendón conjunto. El contenido del trayecto está dado por el cordón espermático en el hombre y en la mujer por el ligamento redondo. Por último, la cara posterior es la fascia transversalis. Aquí ubicamos el orificio superficial del trayecto inguinal, próximo a la línea media, dado por los pilares externos e internos del oblicuo mayor, y el orificio profundo lateral empunteado. Está constituido por un repliegue de la fascia transversalis, fascia que forma pared posterior del trayecto inguinal. A continuación explicaré el trayecto inguinal en la maqueta. Aquí se ubica la espina ilíaca anterior superior y espina del pubis. Al acercarnos, ubicamos la aponeurosis anterior del oblicuo mayor, la porción cibernática de su inserción y el orificio superficial, pilar interno, fibras aceiformes y hacia afuera el pilar externo. Retiramos la pared anterior del trayecto inguinal. Conservamos el arco crural, que es el piso del trayecto inguinal. Ubicamos espina ilíaca anterior superior y arco crural donde está el pubis. El tendón conjunto en el techo del trayecto, el orificio profundo y por debajo la pared posterior constituida por la fascia transversalis. Se observan los vasos epigástricos, arteria y 2 venas epigástricas, contorneando el orificio profundo del trayecto inguinal. Ubicándonos ahora en la cara anterior, la situación del orificio superficial. La pared posterior del trayecto inguinal
formada por la fascia transversalis, posee elementos de refuerzos que pasaremos a analizar con este esquema. Aquí ubicamos la espina ilíaca anterosuperior, el arco crural que se inserta en la espina del pubis, el ligamento de Gimbernat, con su inserción en el tubérculo del pubis, la cintilla iliopectina, limitando el anillo crural por dentro y el conducto ilíaco por fuera. Ahora observamos el recto anterior mayor del abdomen, el tendón conjunto, la fascia transversalis, el ligamento de Henselbach, que constituyen refuerzos de la fascia transversalis, y por último el orificio profundo del trayecto inguinal. Este orificio está reforzado por debajo por el ligamento de Henselbach y por arriba por las fibras del tendón conjunto. El contenido del trayecto inguinal es diferente en el hombre y en la mujer. En el hombre se encuentra en él el cordón espermático y en la mujer el ligamento redondo, como previamente ya se mencionó. Ahora veremos en la preparación anatómica. Observamos el trayecto inguinal derecho, la inserción de la aponeurosis anterior del oblicuo mayor, el orificio superficial con el pilar externo. De él se desprenden las fibras asiformes, que continúan hasta el pilar interno. Ambos pilares limitan lateralmente el orificio. En la profundidad, el pilar posterior o ligamento de Coles, que se dirige a la espina ilíaca del lado opuesto. Ubicamos el orificio superficial, cordón espermático y la rama genital del genito crural. Retiramos la aponeurosis anterior del oblicuo mayor. Así podemos observar la pared anterior del trayecto. Ubicamos la rama genital del nervio genitocrural. Aquí identificamos el cremaster, músculo dependiente del oblicuo menor, que acompaña al cordón espermático. De esta manera exponemos el tendón conjunto, techo del trayecto inguinal, la arcada crural, piso del trayecto inguinal, y en el fondo la fascia transversalis, que es su pared posterior. Llegamos al orificio profundo y podemos identificar la arteria epigástrica y las venas epigástricas. Los vasos epigástricos constituyen un refuerzo del orificio profundo del trayecto inguinal.